Instituto Nacional de Evaluación Educativa les da la bienvenida a la presentación del informe sobre el estado de la educación 2015-2016. Esta presentación está siendo transmitida a través del sitio web del INED gracias al servicio de Vera TV. También les comento que durante la presentación vamos a estar haciendo una cobertura a través de Twitter, por lo cual los invito a realizar comentarios y opiniones con el hashtag InformeINED. Nos acompañan en la mesa Alex Macei, presidenta de la Comisión Directiva del INED, Mariano Palamidesi, director ejecutivo del Instituto, Carmen Areche, directora del área técnica, y Federico Rodríguez, director de la Unidad de Estudios e Indicadores. Sin más, los dejo con Alex, que va a ser la encargada de comenzar el evento. Pero buenos días a todos y todas. En nombre de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, agradecemos a todos por acompañarnos en esta presentación. Como muchos saben, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha sido creado por la Ley de Educación, es una institución pública de derecho privado, y en este segundo periodo la Comisión Directiva está integrada por dos designados por la ANEP, que son en este caso Limber Santos y Marcelo Ubal, que nos acompañan, por la enseñanza privada Pablo Cayota, que aquí está también con nosotros, por la Universidad Alejandro Maiche, que también está con nosotros, y dos representantes designados por el Ministerio de Educación y Cultura, en este caso el doctor Oscar Ventura, y quien les habla en mi carácter de presidenta de la Comisión Directiva. Realmente para nosotros es una gran oportunidad y estamos muy contentos de poder presentarles hoy este segundo informe. Estamos cumpliendo con el mandato que nos ha dado la Ley de Educación, que cuando se crea el Instituto de Evaluación Educativa, algunos de los legisladores recordarán el debate parlamentario, se establece que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá como cometido evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativa. Asimismo, deberá evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio. Aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad. Dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas. Favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación. Aportar información acerca de los aprendizajes de los educandos. Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de Educación en los niveles inicial, primario y medio. Asesorar al Ministerio de Educación y Cultura y a la ANEP en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cada 2 años, realizará un informe sobre el estado de la educación en Uruguay que tenga en cuenta, entre otros aspectos, los resultados de las pruebas de evaluación nacionales e internacionales en las que el país participe, el acceso, la cobertura y la permanencia de cada nivel educativo, los resultados de aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evaluación y características del gasto educativo. El mismo será publicado, será enviado al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los distintos organismos de la enseñanza, dándole la mayor difusión. En eso estamos hoy, presentando el segundo informe sobre el estado de la educación en Uruguay. El primero, presentado hace 2 años, como mandata la ley, tuvo más bien un enfoque amplio, abarcativo de las distintas dimensiones del sistema educativo. En este, el Instituto ha optado por centrarse en cuatro ejes principales de interés y de atención de todos en el país, como son la matrícula, ingreso, acceso y egreso en el sistema educativo, aprendizajes, logros y aprendizajes, formación docente, desarrollo profesional, recursos dirigidos a la educación. Esos son los 4 ejes en los que se centra este estudio que estamos presentando hoy.
Indudablemente la complejidad de la educación y la diversidad de dimensiones intervinientes hace imposible que en un estudio podamos hacer, ¿verdad?, un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay. Simplemente no la vamos a poder abarcar en su justa medida. Simplemente hacemos opciones y en esas opciones se hacen recortes y muchas veces nos quedan fuera temas que quisiéramos también haber podido incorporar, pero que vendrán en futuros estudios e informes, como por ejemplo lo que tiene que ver con el currículum, aspectos que hacen a la gestión del sistema educativo, etcétera, y muchos otros que queremos seguir investigando, los aprendizajes en el aula, muchas de las dimensiones. No obstante, seguramente en la instancia de consolidación del instituto, que es una institución joven, es un nuevo actor en el país y en el sistema educativo, en la consolidación del trabajo del instituto, con informaciones e investigaciones sistemáticas y acumulativas, seguramente podremos abordar un panorama más completo de la educación del país en futuros reportes. No obstante, esperamos que este informe, de todos modos, nos acerque a algunas explicaciones de algunos procesos y de algunos asuntos que hoy constituyen interés de la educación en su conjunto. De manera que, como lo establece también la Ley de Educación, este informe será, y queremos que así sea, y deseamos que así sea, un informe que ilustre, que ilumine, que colabore en el debate educativo, que aporte elementos, miradas, rutas para el diseño de políticas educativas, en definitiva, que contribuya a mejorar la calidad de la educación en el Uruguay, por la que todos estamos ocupados. En segundo lugar, queremos agradecer especialmente a las autoridades de la educación pública y privada por la disposición a brindar información para nuestros estudios y a facilitar el ingreso de nuestros investigadores a las distintas instituciones educativas. También queremos agradecer a investigadores, académicos, docentes que hemos consultado y tan generosamente nos han brindado aportes para este informe en versiones preliminares, y también a quienes nos acompañaron en los comentarios de las versiones finales, que hoy también nos acompañan aquí. Gracias a todos, porque el Instituto tiene por modalidad trabajar también en consulta y en diálogo, en intercambio con diversos actores de la sociedad. Son todos amigos de nuestra casa. Por último, queremos agradecer también al equipo del INED, ya que todos hemos participado de distintas maneras en la producción de este informe, y especialmente a nuestro director ejecutivo, el doctor Mariano Palamidesi, y a la doctora Carmen Areche, coordinadoras del proyecto, directora del equipo técnico, también a Federico Rodríguez, que nos acompaña desde el comienzo del instituto, director también del área de estadística del instituto, que nos hicieron posible llegar hoy con este trabajo. Muchas gracias a todos y los dejo entonces ahora compartiendo el resultado de este informe. Gracias. Buenos días. Vamos a comenzar un poco con la presentación del informe. Básicamente, decirles que este informe bienal del Instituto tiene una característica distintiva, como señalaba Alex, a diferencia del primer informe, que era un informe más abarcativo, digo, y de alcance de dimensiones de análisis histórico, y que abarcaba a múltiples dimensiones. Este informe trata de generar un foco sobre un conjunto de dimensiones que Alex señaló y que yo voy a reiterar ahora. Pero antes de decir, es que este informe tiene básicamente como foco ser un informe fundamentalmente descriptivo, que se basa en evidencia sistemática, en información públicamente disponible, y que sobre esta base de análisis y de descripción, el informe lo que ofrece son interpretaciones plausibles sobre la marcha de la educación en el Uruguay. De este modo, por esta vía es que el Instituto se propone
contribuir a la información en el debate público sobre educación y generar insumos que son útiles para la tarea de los educadores y para la formulación de políticas. Es claro para todos quienes elaboramos este informe que es básicamente una invitación al debate. El informe no cierra, no da interpretaciones concluyentes, pero sí ofrece una visión a partir de su propia elección evaluativa, porque es un informe evaluativo, sobre las dimensiones sobre las cuales trabaja, y es a partir de esas dimensiones y de esos juicios evaluativos, a partir de la interpretación plausible que se plantea, es que se hace una invitación a todos los actores de la educación y de la sociedad del país a seguir discutiendo de cómo podemos avanzar más y mejor en el desarrollo y en el mejoramiento de la educación. Evaluar implica medir, pero una vez que uno midió y caracterizó de la manera más fielmente posible una determinada realidad, evaluar implica contrastar esa realidad contra un parámetro. El parámetro que toma claramente este informe, o los parámetros son básicamente dos. En primer lugar, un parámetro más general, que es la Ley de Educación del año 2008, que consagra el derecho a una educación básica para todos los ciudadanos, desde la sala de 4 años hasta el fin de la educación media, y declara como educación obligatoria, y que por lo tanto, al declararlo como derecho y al mismo tiempo como una obligación, establece una medida, un parámetro contra el cual medir nuestros esfuerzos y justipreciar mejor nuestros logros. Al mismo tiempo, el segundo parámetro normativo que toma el informe son las metas quinquenales propuestas por la ANEP. Se identifican un conjunto de metas que el informe toma, analiza y al mismo tiempo contrasta contra los avances que se van produciendo en la realidad de acuerdo a la información que el Instituto ha recolectado y que seguramente comparte con gran parte de las instituciones expertas que manejan la información pública. Por lo tanto, el objetivo de este informe es poner a disposición del público, de los educadores, de la sociedad, de los padres y de las autoridades educativas, un conjunto de evidencia, de interpretaciones plausibles sobre la marcha de la educación, sobre sus avances, sobre sus dificultades y sobre los grandes desafíos que enfrentamos para cumplir con los mandatos de la Ley General de Educación del año 2008 y de un modo quizá más acotado en el tiempo con las metas quinquenales de la ANEP. Para poder hacer esto, evidentemente hubo que tomar opciones, como señalaba Alex. El informe definió un determinado foco, tomó 4 grandes dimensiones que son fundamentales para entender el funcionamiento y los resultados de un sistema educativo. Obviamente deberían sumarse más y esto será obviamente materia de futuros informes y de futuros estudios y obviamente también del aporte de distintos actores del campo educativo. En tal sentido, el informe fija muy claramente en su introducción tanto sus objetivos como sus alcances. Y es en función de estas 4 dimensiones, recuerdo la primera que tiene que ver con el ingreso, el acceso, la asistencia, el avance y el egreso de los estudiantes por los distintos niveles y ciclos de educación obligatoria. En segundo lugar, respecto a los logros en materia de aprendizaje de los estudiantes. En tercer lugar, lo que hace al trabajo y al desarrollo profesional de los docentes. Y en cuarto lugar, a los recursos asignados al sector educativo. Es sobre estas 4 grandes dimensiones que el informe genera una serie de interpretaciones y una serie de juicios evaluativos sobre la marcha del sistema. Obviamente, esto debe ser necesariamente complementado con otras capas adicionales de análisis y dimensiones que deberían ser o deben ser sumadas al análisis para tener obviamente un cuadro cada vez más complejo sobre el sistema educativo. Es importante señalar que el informe no evalúa políticas ni evalúa programas.
Esto implicaría metodológicamente otras opciones, seguramente mucho más costosas en tiempo y en recursos, y que por lo tanto lo que hace es utilizar la información públicamente disponible, sistemática y confiable que existe para construir información sobre las dimensiones que trabaja. Obviamente nosotros ahora vamos a hacer una presentación del informe. No es el informe, es la presentación del informe, y esto implica un recorte sobre lo que ustedes van a encontrar en el informe que tienen entre manos. Antes de finalizar, querría hacer un agradecimiento muy especial, personal, también de quienes compartimos las responsabilidades de liderar, digamos, la construcción de este informe. Es agradecer no solo a la comisión directiva, sino también a todo el personal de INED, a los investigadores que participaron de la elaboración de este informe, del equipo de comunicación, del área de administración del instituto, porque todos, de una manera o de otra, de manera más directa o más indirecta, están aquí y hicieron soporte para que este informe diera la luz y empezara a dar sus propios pasos. Gracias, y paso la palabra a Carmen Areche. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación desde el área técnica del INED es presentarle el contenido de los distintos capítulos. En este caso quiero reforzar el agradecimiento al equipo técnico que trabajó muy duro y muy fuertemente en esto, como a los revisores externos del informe que nos ayudaron mucho. Y bueno, mi rol va a ser presentar a partir del capítulo 2, así que le voy a pasar la palabra a Federico Rodríguez, quien les va a presentar la primera parte del informe. Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar, por acompañarnos. Decían Alex, Mariano, el informe tiene 4 capítulos centrales. Yo les voy a comentar del primero, más allá de lo que diga el primero, algo que se constata a lo largo de todos los capítulos. Hay 3 aspectos centrales en rigor, que quisiéramos marcar, que se notan a lo largo del recorrido de los capítulos del informe. Temas de nivel o de magnitud en algunos indicadores. El desafío todavía de continuar avanzando sobre estos aspectos, sobre mejorar los niveles de cobertura, de logros en el sistema educativo. Un segundo aspecto que tiene que ver con algo también ya conocido, y es intentar mejorar aspectos de la desigualdad en los logros que estamos obteniendo dentro del sistema educativo. Y hay un tercer aspecto que también queremos resaltar, que se nota a lo largo de todos los capítulos, que refiere al ritmo de avance. ¿Sí? No tenemos solamente temas de nivel o de desigualdad, sino también de ritmo de crecimiento, y que quedan plasmados a lo largo de todo el informe. Ahora sí, ya entrando en el primer capítulo, que trabaja sobre temas de, como decían, acceso, avance y egreso de todo lo que es el tramo obligatorio. La buena noticia es que estamos avanzando en términos de cobertura, de acceso, fundamentalmente en aquellos niveles que históricamente el país se ha trazado avanzar, se ha trazado metas específicas para continuar creciendo. ¿Sí? Es el caso de la educación inicial, por ejemplo, ya consolidada hace tiempo, en los niveles de 5 años, prácticamente consolidada en el acceso a los 4 años de edad, pero también una fuerte apuesta que tiene la administración, y no solo esta, también las anteriores, de avanzar en la cobertura de los 3 años de edad. Y también se ha avanzado, y creemos que a un buen ritmo, y creemos que esto se va a ir logrando en el correr de estos próximos años. Un segundo nivel que también preocupa en términos de cobertura, también está trabajando la administración,
refiere a la cobertura en la adolescencia, esos tramos de edad que ciertamente nos cuesta albergar en el sistema educativo, pero también se ha avanzado en la última década. Hemos avanzado en la cobertura de los 15 años de edad, hemos avanzado en la cobertura de los 16 años de edad y hemos avanzado en la cobertura de los 17 años de edad. Y cuando decimos cobertura, fundamentalmente a los 17 años, el informe lo que hace es un énfasis especial en que no es únicamente aquellos estudiantes que acceden o que están dentro del sistema educativo. Recuerden que a los 17 años ya tenemos una proporción de estudiantes que han egresado del sistema educativo, con lo cual, del sistema educativo obligatorio, ¿verdad? Con lo cual han acreditado, ¿sí?, ya el sistema obligatorio de educación establecido por la ley. Eso es lo que conforma este 72% que figura en la gráfica, ¿sí?, y que lo vamos a ver en todos los tramos de edad a partir de los 17 años, siempre que hablemos de cobertura, ¿sí?, hablamos de están dentro del sistema educativo obligatorio o ya han egresado porque acreditaron el sistema obligatorio. Estos son los avances que tenemos en términos de cobertura en los últimos 10 años. No obstante, persisten algunos problemas de la permanencia. Esto es información que también se conoce. Ustedes pueden ver en el gráfico cómo a partir de los 3 años, decíamos, tenemos ya un 68% de cobertura. Eso naturalmente va creciendo con la edad y empieza a decrecer y se mantiene constante a lo largo de todo lo que es la escolaridad primaria y comienza a decrecer a partir de los 14 y 15 años de edad, ¿sí? Esto es cómo en ese proceso la Administración Nacional de Educación Pública se ha fijado metas para continuar avanzando en la cobertura de estos niveles, ¿sí?, y que es necesario revertir esa curva, esa caída que tiene la gráfica, como para poder avanzar en lo que es la continuidad y la acreditación de todo lo que es la educación educativa formal. No obstante, este es otro de los aspectos que mencionaba al principio. Esta caída no es igual para todos los sectores sociales de la población. Esta caída es mucho más marcada, ¿sí?, para aquellas personas que pertenecen a los hogares del primer quintil de ingresos, esto es, a los hogares que tienen menos recursos económicos y educativos en sus hogares. Y la diferencia es clara frente al primer quintil, al quintil más rico, ¿sí? Así, por ejemplo, a los 22 años de edad, la diferencia oscila entre un 78% y un 22%. Esto claramente, y más allá de la magnitud, lo que muestra el gráfico es cómo se va agrandando esta brecha conforme pasan los años, ¿sí? Esto es, si a los 14 años hay una diferencia, esta diferencia se va agrandando sistemáticamente, por lo menos hasta los 22 años de edad. Esta es la gran desigualdad que se observa en términos de permanencia, que también es producto de algunos efectos que tiene el sistema educativo y que se van a ver más adelante y se ven en profundidad en el capítulo, como por ejemplo, cuáles son los problemas de rezago que esto presenta dentro de lo que es el tránsito por el sistema educativo. ¿Cómo transitan por los diferentes ciclos? Bueno, a los 10 años, por ejemplo, ya tenemos un 18% de los niños que presentan rezago educativo. Y a los 13 años de edad, el 29% de los estudiantes ya están cursando con algo de rezago educativo. Esto es clave para comprender lo que son las trayectorias dentro del sistema educativo, los tránsitos que hacen. No estamos hablando del tránsito entre ciclos, estamos hablando del tránsito por todo el continuo del sistema educativo y refiere a la totalidad de los estudiantes, ¿sí?, para estas edades. Así, por ejemplo, ya se observa, si bien veíamos a los 10 y a los 13 años, que a los 17 años esta composición identifica que del total de los jóvenes de 17 años, el 34% está cursando en el grado esperado
el 39% está cursando, pero ya con años de rezago, y tenemos un 27% de jóvenes que están fuera del sistema educativo. Esto es a los 17 años de edad. Es una situación que claramente debemos revertir como sistema, y que el sistema mismo ya se ha trazado metas que estamos monitoreando como para poder alcanzar otros niveles que auspicien un mejor resultado. Ahora, esto es en términos del rezago. La otra pregunta que nos hacíamos es, y bueno, ¿qué proporción de estudiantes asiste sin rezago? Esto es, en la edad oportuna al sistema educativo, ¿sí? También se observa una caída, pero menor, a lo largo de la edad, y se observa, del mismo modo que veíamos la permanencia del sistema educativo, permanencia que, insisto, era a cualquier nivel educativo, y esto es al grado esperado, ¿sí? Se observa también una fuerte inequidad. Así, del 34% a los 17 años, ¿sí? Pasa ese 34 a un 17 para los jóvenes que pertenecen a los hogares de menores ingresos, y a un 76 a los jóvenes de mayores ingresos. Eso es en términos del tránsito, cómo es que están transitando los jóvenes con y sin rezago, y cuántos han accedido al sistema educativo. Finalmente, en términos de egreso, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos jóvenes que han pasado por el sistema educativo logran egresar en la edad oportuna de los distintos niveles educativos? Así se observa también mejoras en las últimas décadas, que entre el 2006 y el 2015, en primaria, pasa de un 80 a 90% los niños que egresan sin rezago, producto también, ¿sí?, de las políticas que han ido bajando la tasa de repetición en primaria. En educación media básica, el egreso sin rezago pasa de un 56 a un 60, también como resorte, ¿sí?, de una baja de la repetición y de una mejora en el flujo del tránsito por los ciclos. Y finalmente, en media superior, o sea, al totalizar la educación media, en la última década el avance pasa de un 24 a un 31%. Vale decir, el 31% de los jóvenes, ¿sí?, del Uruguay egresan de la educación obligatoria sin ningún año de rezago, a la edad que debe egresar oportunamente. Ahora, sabemos que en Uruguay, porque lo hemos visto en los gráficos anteriores y con otros estudios, es que los jóvenes también egresan una vez que se posterga la edad teórica de egreso. Si consideramos hasta los 4 años, ¿sí?, luego de la edad teórica, mejora el egreso, ¿sí? Por ejemplo, en la parte derecha del gráfico se observa que aquel 31%, ¿sí?, que egresaba en tiempo de la educación superior, de todo el ciclo medio, cambia a un 37%. Es el número que está en el medio de la parte derecha. Pero persisten las inequidades. Ese 37% oscila entre un 15% para los jóvenes de menores ingresos hasta un 71% de los jóvenes con mayores ingresos. Del mismo modo, en la parte izquierda del gráfico, lo que se observa es el mismo dato, pero con egreso de la media básica, de la educación media básica. Y ese 70% que veíamos de egreso pasa a un 50% en los hogares, en los jóvenes de los hogares de menores ingresos, hasta un 95% de los hogares con mayores ingresos. Llama la atención también que si observamos con detenimiento el egreso de educación media superior, aún en los sectores de mayores ingresos, ¿sí?, todavía tenemos un desafío persistente. No solo, ¿sí?, de achicar la brecha entre ese 15 y 71%, sino de aumentar los niveles
¿sí?, de egreso, ya que ni siquiera a los jóvenes de mayores ingresos estamos logrando la universalidad. El último punto que quería marcar en el gráfico, en el capítulo 1, el capítulo 1 profundiza también en un análisis sobre las metas que se ha trazado el sistema educativo y el país en general, ¿sí?, sobre algunos indicadores, pero refiere a una mirada de mayor, más hacia atrás aún, ¿sí? Y el gráfico lo que indica es cómo ha evolucionado el promedio de años de educación aprobados por los jóvenes entre los 20 y los 24 años en las últimas 4 décadas. Y prácticamente se ha mantenido estable, si se observa este indicador, en estas últimas 4 décadas, cercano entre 8 años de educación promedio a 9 años de educación promedio. Vale decir, desde el año 1980 hasta el año 2010, considerando los datos, los jóvenes entre 20 y 24 años han logrado acumular algo así como el ciclo básico de la educación media, ¿sí?, pasando de 8 años a 9 años de educación. Esto lo que marca es el último de los aspectos que yo les marcaba al inicio, que refiere al ritmo, al cambio, a la velocidad de avance que presenta y que se observa en algunos indicadores de resultados del sistema educativo. Como les decía, este capítulo avanza también sobre el análisis de algunas de las metas. Los invito a leerlo porque hace un análisis específico sobre el nivel de alcance de las metas que se traza el país para lograr revertir estos resultados. Lo que les voy a contar a continuación tiene que ver con los desempeños de los estudiantes en distintas pruebas estandarizadas, ¿sí? Hay distintas miradas sobre distintos niveles. Bueno, vamos a ir conociendo alguna información que ya conocemos y otra que nos puede resultar novedosa, así como algunos énfasis que entendemos prioritario realizar. En primer lugar, lo que nos preguntamos aquí es ¿qué nos están aportando las evaluaciones estandarizadas de desempeño cuando presentamos una mirada de lo que pueden hacer los estudiantes cuando terminan la educación primaria, ¿sí? Estos datos surgen del TERCE, o sea que en ese sentido no son nada novedosos, ¿sí? Lo que nos importa señalar, el porcentaje que está allí representado, es el de aquellos estudiantes que se ubican en los 2 niveles de desempeño más bajos, ¿sí? Y eso nos plantea una situación de por sí compleja, digamos, ¿no? Vemos que hay un 62% en matemática que está en los niveles más bajos, un 56% en lectura y un 71% en ciencias. Ahora, más allá de estos porcentajes, ¿qué es importante destacar aquí? Aquellas cosas para las cuales los estudiantes no lograron realizar. O sea, esto nos quiere decir, por ejemplo, en lectura, ese 56%, ¿qué nos dice? Que haya un 56% de estudiantes en los niveles 1 y 2 del TERCE. Bueno, nos dice que esos estudiantes no logran localizar y relacionar información explícita adentro de un texto, ¿sí? Entonces allí ya empezamos a entender de otra manera la implicancia de la evaluación, ¿verdad? Reconocer la función de distintos elementos y recursos en un texto, tampoco logran hacer eso, ¿sí? Y tampoco pueden inferir información a partir de conexiones sugeridas en distintos textos y apoyados en su conocimiento previo. Entonces, realmente esto nos muestra una situación compleja, ¿sí? Donde hay sin duda mucho para trabajar y que la encontramos en el egreso de la educación primaria, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos hacer un énfasis en este aspecto que más allá estamos acostumbrados a mirar las pruebas como puntajes o rankings o porcentaje en tal nivel de desempeño y nos quedamos con eso y en realidad esa es una mirada que no es la que más aporta. Tal vez nos aporta más esto de, bueno, ¿qué es lo que están logrando y qué es aquello que aún no logran? Y cuando encontramos que el 56% en lectura no logra hacer una diferencia simple, encontrar cuestiones sencillas en los textos, bueno, ahí es cuando estamos diciendo prestemos atención a cómo están egresando los estudiantes de la educación primaria, ¿sí? Y nos parece que eso sí es algo muy relevante y preocupante a prestar atención. ¿Qué sucede a los 15 años? ¿Qué nos dicen
estas evaluaciones a los 15 años. Acá sabemos, digo 15 años, ya todos sabemos, estoy hablando de PISA. Estos números tampoco son novedosos, porque bueno, PISA se presentó el año pasado, ¿sí? Y lo que nos muestran es el porcentaje de estudiantes que están en los niveles 1 y -1 de esta evaluación. Es un 52% en matemáticas, 39% en lectura y 41% en ciencias. Entonces, nuevamente, más allá de esto, ¿qué nos dice, por ejemplo, en el caso de lectura, que haya un casi 40%, 2/5 de la población que está en estos niveles que PISA define como, bueno, por debajo de las competencias mínimas? Eso lo podríamos discutir, pero bueno, que es en definitiva lo que estos estudiantes están encontrando ciertas dificultades para llevar adelante, que no están logrando. Fíjense lo que tenemos allí, reconocer la idea principal de un texto a los 15 años, ¿sí? Realizar inferencias de bajo nivel que requieren establecer conexiones entre distintas partes del texto, realizar comparaciones o contrastes basados en un solo elemento del texto y realizar comparaciones o conexiones entre el texto y sus conocimientos previos, ¿sí? Entonces, nuevamente estamos hablando de aspectos sencillos, por ejemplo, reconocer la idea principal de un texto, y estamos viendo que el 40% de los estudiantes a los 15 años no está siendo capaz de llevar adelante este tipo de actividades. Entonces, nuevamente prestar atención no solamente a los porcentajes, al ranking, bueno, eso es información secundaria, digamos, sino bueno, ¿qué nos dice esto para tratar de pensar en currículum, en cómo estamos trabajando los temas y demás? Así como señaló Federico, como ustedes vieron, en todo lo que hace a acceso, tránsito y egreso hay una marcada desigualdad según el nivel socioeconómico de origen de los estudiantes. Eso se mantiene cuando presentamos una mirada sobre lo que los estudiantes logran en las pruebas estandarizadas. Yo acá no estoy diciendo ninguna novedad, todos sabemos esto, que Uruguay es uno de los países más inequitativos, nos ha dado evidencia de esto tanto el TERCE como PISA, y lo que les pusimos aquí como un ejemplo, en las dos primeras barras horizontales, la primera que dice 22%, es el porcentaje de estudiantes del contexto muy desfavorable que logra ubicarse en los niveles 2, 3, 4 y 5, o sea, que tiene los mejores desempeños a la prueba. En cambio, cuando vemos eso entre los estudiantes del contexto muy favorable, la diferencia es abismal, ¿sí? Hay un 50% de diferencia, sube al 70% el porcentaje de quienes logran los mejores desempeños. Entonces, esto se vuelve a replicar a los 15 años, hay un 42% de estudiantes del nivel muy desfavorable que logra los mayores desempeños, en cambio, en el muy favorable, entre los estudiantes que provienen de hogares más favorecidos, ese porcentaje supera al 80%, duplica al que tenemos en el contexto muy desfavorable. Entonces, estos simples indicadores, digamos, nos están mostrando una realidad de inequidad en lo que hace a los logros de los estudiantes en distintos momentos de su tránsito por el sistema. Bien, acá me voy a detener un poquito, que son estos circulitos. Bien, ustedes ven allí que tenemos una pregunta que dice cuáles son los factores que se vinculan con los logros educativos de nuestros estudiantes. Bueno, cuando nosotros realizamos evaluaciones de este tipo, ya sea PISA, TERCE, evaluaciones nacionales, ¿sí? Uno de los objetivos puede ser, como vimos recién, medir su desempeño y poder describirlo, y a la vez también, como ustedes saben, se aplican otros tipos de instrumentos, ¿sí? Tenemos cuestionarios para los docentes, para los propios estudiantes, ¿sí? Para los directores, para las familias. Bien, ¿y cuál es el objetivo de este herramental, digamos así? Poder encontrar algunas relaciones, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué factor contribuye en mayor medida a mejorar los logros? ¿O cuál parecería que no está cumpliendo con su objetivo? ¿Sí? Entonces, ese es un poco en donde nos estamos parando aquí. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y quiero insistir simplemente por una cuestión de orden prácticamente metodológico, es que lo que estamos viendo son relaciones, no estamos viendo causalidad, ¿sí? Eso lo quiero señalar, tal vez para algunas personas es más claro que para otras, que es lo que estoy diciendo, pero bueno, lo que estamos diciendo aquí es, bueno, algo tiene que ver
con cierto desempeño, pero no necesariamente eso sucede, por ejemplo, por la repetición o por el clima del aula, y ahora nos vamos a detener en ello, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos tanto en primaria como en media, entre los estudiantes que realizaron la prueba del TERCE en sexto, como entre los que realizaron PISA en 2015? Nada nuevo bajo el sol. El nivel socioeconómico, tanto del estudiante, ¿sí?, de su hogar de origen, como del centro educativo, es aquel que contribuye en mayor medida a explicar los desempeños, ¿sí? A mayor contexto sociocultural, mejores desempeños, nuevamente la gran inequidad que atraviesa a nuestro sistema educativo. Después hemos visto que la región también es un factor que podemos decir presenta cierta desigualdad en cuanto a los logros, ya que quienes asisten a centros en Montevideo obtienen un puntaje significativamente mayor a quienes asisten en localidades del interior, y a su vez en el interior, cuando son localidades más chicas, también los desempeños bajan. Lo interesante de este abordaje es que no es uno a uno, no son relaciones bivariadas de las que estamos hablando, sino que es tomando en cuenta las demás características que están incluidas en el análisis. En el caso del sexo, lo que vemos es que por lo general las niñas tienen mejores desempeños en lectura que los varones, y los varones mejores desempeños que las niñas en matemática y en ciencias. Bien, aquí hay un globito que no está, ¿sí? Y es por algo que no está, no porque no se haya incluido en el modelo, sino porque no presentó una asociación significativa con el desempeño. ¿Qué estoy queriendo decir? Que cuando consideramos el tipo de centro educativo al que asiste el estudiante, o sea, si es un centro público o privado, en el caso de educación primaria, no hay diferencia. Si nosotros tomamos en cuenta todos estos aspectos, el puntaje que va a obtener un estudiante va a ser el mismo, ya sea que asista a un centro público o a un centro privado. ¿Bien? Ahora, en educación media, lo que encontramos es que no hay diferencias entre los liceos públicos y los liceos privados. Sin embargo, sí hay desigualdad entre los liceos públicos y las UTU, ¿sí? En UTU los puntajes son significativamente inferiores a los que se obtienen en los liceos públicos. ¿Bien? Bueno, podríamos decir que estas son variables de orden más estructural, ¿sí? Más difíciles de modificar por el sistema educativo. Y ahora me quiero referir a estos globitos que están en rosado, ¿sí? ¿Por qué están en rosado? Porque entendemos que son aspectos, o están destacados, digamos, no importa el color que le pusieran, que son aspectos desde los que se puede trabajar desde la práctica educativa, desde las políticas, ¿sí? Desde distintos lugares del sistema pueden haber estrategias para trabajar sobre ellos. Entonces aquí lo que hemos visto es que la repetición presenta una asociación con el puntaje, ¿sí? Negativa, que los estudiantes que acumulan experiencias de repetición les va peor que aquellos estudiantes que no han repetido. Con esto, y quiero ser muy clara, no estamos diciendo la repetición no sirve, ¿sí? Lo que nosotros estamos diciendo, para eso necesitaríamos un estudio de tipo panel, longitudinal, en donde poder seguir al mismo estudiante en el tiempo y medir su desempeño en dos momentos del tiempo contra otros, ¿sí? Y comparar los que repitieron y no repitieron, y en ese caso sí podríamos hacer una inferencia acerca de qué desempeño están logrando los estudiantes que repitieron contra los que no repitieron. En este caso lo que estamos viendo es que la repetición se asocia de manera negativa con el desempeño. Hay mucha evidencia, ¿sí? Y lo que queremos destacar aquí es sobre todo la brecha que se genera en el puntaje de los que repiten y los que no repiten, que es muy grande. Entonces, en ese caso, uno es cuando empieza a pensar, bueno, pero entonces tal vez este estudio no me permite afirmarlo, ¿sí? Cabalmente, pero la evidencia nos lleva a pensar que está operando en el sentido de generar inequidad. ¿Por qué? Porque hay una brecha muy grande en el puntaje de los que repiten y no repiten. A su vez sabemos también por otros estudios que las probabilidades de terminar la educación secundaria, ¿sí? La educación media, son claramente inferiores si los estudiantes acumulan alguna experiencia de repetición que si no lo hacen, ¿sí? Está por acá Santiago Cardoso, que nos acompaña, que lleva adelante ese estudio. Entonces,
ya es evidencia que uno empieza a sumar de distintos puntos de distintos estudios, que bueno, llevan a problematizar la repetición. No estoy diciendo nada nuevo, ustedes en el informe van a encontrar distintos abordajes sobre esto. Por último, lo que hace al clima del aula. ¿Qué es el clima del aula? Bueno, en este caso, para poner algún ejemplo, son preguntas que se les hacen a los estudiantes en los cuestionarios sobre cómo se llevan con sus compañeros, cómo son las relaciones con el docente, qué tipo de problemas suceden más frecuentemente o menos frecuentemente. Y lo que hemos visto es que a mayor clima de aula, mejores desempeños, ¿sí? Esto también uno puede decir, bueno, hay mayor clima de aula, también podría ser porque hay mejores desempeños. Entonces, bueno, qué está primero y qué está después, no es necesariamente claro, ¿sí? Pero es cierto que cuando se trabaja sobre un mejor clima del aula, tenemos mejores desempeños. Esto tampoco es ninguna novedad, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero sin embargo, lo que sí entendemos que es una novedad es que el clima de aula contribuye a reducir un buen clima de aula, buenas interacciones entre los docentes y los estudiantes, un clima propicio para el aprendizaje, es una herramienta que podemos decir contribuye a reducir la inequidad. Y entendemos que eso es una muy buena noticia, porque es algo, esta evidencia surge ya de lo que está pasando en las aulas uruguayas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es el puntaje promedio de los estudiantes que están en el contexto muy desfavorable, ¿sí? Las primeras dos columnas, pero que asisten a centros o a un aula en donde hay un clima malo, por decirlo, el más bajo, ¿sí? Contra otro que tiene un clima mejor? O sea, a igual contexto, el clima cuando mejora va a mejorar el desempeño, ¿sí? Entonces, esto creemos que es una herramienta muy importante a entender mejor, a seguir profundizando, a que se destinen recursos, digamos, desde la política, desde la formación inicial de los docentes, a trabajar sobre estas cosas, ¿verdad? A ver cómo manejar las aulas. También esto se vincula con aspectos que vamos a ver más adelante sobre lo que nos dicen los propios docentes acerca de esos temas. Bien, en este caso, la mayoría de ustedes ya conocerá este gráfico, porque fue publicado hace poco en el diario El País. Quiero aquí agregar algunas cosas que podemos aportar desde el INED. De lo que se trata es de mostrar la evolución. Como ustedes saben, tal vez la mayoría lo sepa, algunos no, en Uruguay se realizan evaluaciones nacionales de desempeño de los estudiantes en sexto de primaria desde el año 96, ¿sí? Tuvieron una periodicidad trianual. Estas evaluaciones, hasta del 96 al año 2002, se realizaron con una metodología y del 2005 en adelante con otra metodología, ¿sí? Eso llevó a que se rompiera la comparabilidad de la serie, ¿sí? Entonces, siempre era como un problema, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué se cortó? Bueno, es como complicado explicar los temas metodológicos, no me voy a detener en ello, pero la información que nosotros teníamos hasta ahora nos mostraba algo comparable 96, 99, 2002 y por otro lado 2005, 2009 y podríamos decir 2013, que no, aunque no está todavía esa información presente de esa manera. Bien, ¿cuál fue el aporte que hizo el INED aquí? A partir de las características que tuvo la evaluación 2013, que toma en cuenta aspectos de todas las evaluaciones anteriores, llevar adelante un análisis que permitiera poner en la misma métrica, la misma escala, a todos los años considerados, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es que lo que podemos decir es que la evolución es estable, ¿sí? Que no hay una mejora de los desempeños y que al final de la serie, ya a partir de 2009, 2013, les van a decir, bueno, me está diciendo que es estable, que no ha mejorado, pero yo al final veo una caída. Bien, sobre esa caída quiero detenerme un poquito. Probablemente ustedes van a encontrar más detalle de esto en el informe. La evaluación de 2013 tuvo una serie de características particulares que llevan a pensar, bueno, en qué medida es una evaluación que podemos tomar en cuenta como un punto más en la serie, se aplicó en computadora, las anteriores no, ¿sí?
fue a la misma muestra de estudiantes que contestaron el TERCE, en los otros casos no. En fin, hay una serie de particularidades que hacen como tomar, entre comillas, qué es lo que pasó en el 2013 en la evaluación nacional. Entonces, y a su vez, si nosotros miramos acá la evolución de CERCE-TERCE, o sea, las evaluaciones internacionales en sexto de primaria que llevó adelante la UNESCO en nuestro país, ¿qué es lo que vemos? Que tanto en lectura, CERCE es el año 2006 y TERCE es el año 2013. Y vemos que los resultados no cambian, que se mantienen. O sea que si aquí pusiéramos la evolución del 2006 al 2013, reportada por la UNESCO, lo que esta línea haría sería mantenerse horizontal hasta 2013. ¿Bien? Asociado a esto nos interesó respondernos, bueno, no hubo mejora, pero sí nos preocupa de sobremanera el tema de la inequidad, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Se redujo la inequidad en este periodo o no se redujo? Bueno, y lamentablemente lo que encontramos es que la inequidad se ha mantenido en el tiempo, ¿sí? Que los desempeños en matemáticas, estoy mirando la primera barra, ¿sí?, de quienes asisten a escuelas de contexto muy desfavorable, eran 560 y algo, y en el otro muy desfavorable, 570. Si hay una diferencia, más o menos 70 puntos, que se mantiene, ¿sí?, en el 2013, y en lengua lo mismo. De 96 al 2013, la diferencia en los puntajes de quienes asisten a contextos muy desfavorables y muy favorables es importante y se mantiene en el tiempo. Ustedes en el informe van a encontrar todos los años, aquí para la presentación pusimos solamente los extremos de la serie. Pero bien, sin duda, como ya lo mencionaba Federico para el capítulo 1 y lo hemos visto también en parte en el capítulo 2 y ahora lo seguimos viendo, este es un gran desafío para la política educativa, que es intentar, si bien ya se está intentando, sabemos, tenemos conciencia de eso, bueno, lograr revertir la desigualdad. La buena noticia, como dijimos, es que el clima de aula parece ser una herramienta para eso y tal vez haya que trabajar más sobre eso, de acuerdo a la evidencia que surge de este informe. Bien, en cuanto a las características del trabajo de los docentes, sus condiciones de contratación, cómo sus vínculos con los pares, con los directores, con los inspectores. Aquí vamos a presentar información que ya hemos visto en otros análisis que hemos llevado adelante, pero es como decía Mariano al principio, se trata de un informe que está basado en evidencia y esta es la evidencia más reciente sobre este tema, así que aquí es la que presentamos. En primer lugar nos preguntamos, bueno, ¿contamos con docentes titulados para atender las necesidades del sistema educativo? Lo que se presenta aquí en verde es la proporción de estudiantes con título en cada uno de los subsistemas. Entonces, ¿qué vemos? Que en primaria el 100% está titulado, ¿sí?, mientras que en educación técnica es un 41%. ¿Sí? Lo que nos interesa señalar son algunas cuestiones. En lo que hace a primaria, sabemos que estamos teniendo demanda de docentes, ¿sí?, y bueno, se ha recurrido a docentes jubilados para atender estas demandas. Y después que en secundaria pública, en secundaria privada y en técnica hay una proporción, sobre todo en técnica, ¿sí?, relevante, creo que es un 27% en técnica, que son docentes de aula, o sea, personas que están dando clase, que nunca cursaron formación docente. O pueden tener un título de otra cosa, ¿sí? Pueden ser universitarios, puede ser un arquitecto, un abogado, ¿sí?, pero no pasaron por ninguna instancia de formación docente. Eso es casi un 30% en educación técnica, en secundaria pública es solo un 6% y en secundaria privada un 16%. Bien, tenemos aquí otra buena noticia, ya la conocen, pero es importante destacarla. En secundaria pública aumentó el porcentaje de docentes titulados, ¿sí?, del 2007 al 2015. Estamos comparando aquí el censo de la ANEP de 2007 entre docentes de este sector público con la encuesta que realizamos nosotros en el 2015. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que los docentes dicen que tiene su formación inicial? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, encontramos como principales fortalezas el trabajo sobre contenidos disciplinares y sobre didáctica, ¿sí?
Sin embargo, cuando nosotros hacemos estas preguntas, en otro estudio que realizamos, estas son respuestas a una encuesta, cuando nosotros preguntamos a docentes noveles en entrevistas sobre estos aspectos, allí no queda tan claro que esto sea una fortaleza, sino que varios mencionan algunas debilidades respecto a estos temas, como que les gustaría que se reforzara más el trabajo de estos aspectos. ¿Bien? ¿Cuáles son aquellas características o, digamos, dimensiones de su formación que los docentes dicen que fue insuficiente, que necesitarían mayor formación en eso que la que recibieron? Bueno, en lo que hace al manejo de la heterogeneidad sociocultural de las aulas, ¿sí? Los docentes están reclamando eso, un 62% dice que su formación estuvo poco o nada centrada en esos aspectos, que no los preparó para eso. Un 71% demanda mayor formación en TICs, un 84% también nos dice que tiene problemas o que hubiera querido tener más formación en cómo manejar dificultades de aprendizaje entre sus estudiantes, ¿sí? Y un 89% cómo trabajar con niños con capacidades educativas especiales. Entonces, yendo por un lado a lo que sabemos hoy que es, bueno, la política de inclusión, que sin duda es muy positiva, pero a la vez presenta estas demandas, ¿verdad? Cómo los docentes, enfrenta a los docentes a nuevas situaciones y por lo tanto, bueno, los docentes nos están diciendo, bien, vamos para adelante, dennos más herramientas para poder manejar esta heterogeneidad. ¿Cuáles han sido las oportunidades de formación continua que tienen los docentes? Bueno, en primer lugar mencionar que las oportunidades de formación han aumentado, ¿sí? Que eso es una muy buena noticia. Tenemos distintos tipos de ofertas y son mayores digamos, tipos de actividades que pueden realizar los docentes. Ahora, el 68%, casi el 70% de los docentes participó de alguna instancia de formación en servicio en el año 2014, ¿sí? Estos también surgen de la encuesta que el INED hizo en el año 2015. Y el 32% que dice que no hizo ninguna instancia de capacitación, lo que nos dice es que los problemas que tiene para no participar son sus horarios laborales, la falta de interés o de incentivos para formarse, y también lo que hace a la accesibilidad de la oferta, que tiene que ver con la distancia y con los costos. Bien, en lo que hace a qué tan acompañados se sienten los docentes en el ejercicio de su profesión, les consultamos sobre, bueno, cómo valoran a la retroalimentación que reciben por parte de los directores, ¿sí? Lo que encontramos es una clara diferencia entre primaria y media. En primaria la mayoría, ¿sí?, dice que sí, que siempre o casi siempre recibe retroalimentación por parte del director. En cambio, en media esa proporción desciende claramente. Tenemos un 66 y un 72% la UTU, que dice que es solamente a veces, raramente o nunca que tiene alguna retroalimentación por parte del director. Hace unos días en una reunión que teníamos en el INED y hablábamos de este tema, nos decían, pero eso es evidente. ¿Por qué es evidente? Por la forma de funcionamiento, ¿sí?, de la educación media, que es, al estar orientada por asignaturas, el rol del director se ve más circunscripto, digamos, acotado a aquellos aspectos propiamente de gestión, si se quiere, y bueno, entonces el rol de la retroalimentación viene por parte del inspector, ¿no? Y bueno, ¿en qué medida esto lo naturalizamos, lo dejamos así? Hay como también una cierta demanda y apoyo que surge sobre todo en primaria al rol de los directores, de parte de los docentes. En cuanto a los inspectores, nosotros les consultamos tanto a maestros como docentes en secundaria y de UTU cómo valoraban tanto las calificaciones como las orientaciones que recibían por parte de los inspectores. Bien, la evidencia nos muestra que en primaria lo valoran mejor y en media es peor la valoración que reciben, de cómo los docentes, valoran a los inspectores, ¿sí?
No está presentado aquí, pero importa señalar también que la frecuencia de visita de los inspectores, sobre todo en educación técnica, es muy esporádica, y eso los docentes lo señalan como un problema, ¿verdad?, en la medida también que tranca su carrera funcional. ¿Cómo perciben el reconocimiento social los docentes de su profesión? Bien, los docentes dicen sentirse reconocidos en mayor medida por sus alumnos, ¿sí? Ese es el mayor reconocimiento que los docentes perciben. En segundo lugar, por sus colegas y luego por los directores. Podríamos decir que es claramente menor el reconocimiento que los docentes perciben por parte de padres, de la comunidad y de los inspectores. Hicimos también una encuesta de opinión pública en el mismo año, en 2015, y consultamos a personas mayores de 18 años, bueno, digamos, cuánta confianza tenían en maestros y en profesores. Lo que encontramos es que el 66% tiene confianza en los maestros y casi la mitad desciende a 47% en los profesores de educación media. Aquí cambiamos de tema, ¿sí? Y nos vamos a cuáles son las condiciones de trabajo de los docentes. Lo que vemos en este gráfico y lo que nos dice al costado del texto es que los salarios docentes crecieron claramente, ¿sí? Y lo hizo el salario de los docentes del sector público en mayor medida que lo que son los salarios promedio, ¿sí?, de otras profesiones. Lo que vemos es, si partimos del año 2003 como el año base, ¿sí?, tomando eso como que todos hubieran sido cero allí, bueno, ¿a cuánto crece? Crece a 54 el promedio general de salarios al 2015, a 67 el de los docentes públicos y a 38 el de docentes privados. Nos interesa destacar que este es un fuerte incremento, pero que siguen habiendo, por las características del trabajo, sobre todo en media, pero también en primaria, horas de trabajo docente que no están reconocidas. Lo que encontramos es que es un promedio de 10 horas semanales de trabajo docente que no se reconocen salarialmente. Bien, siguiendo con el tema de las condiciones de trabajo de los docentes, ¿qué encontramos? Que solamente un 42% en educación media trabaja en un centro educativo, ¿sí? El 60% de los docentes trabaja por lo menos en 2 y hay un 20% que trabaja en 3 centros educativos. En esto nos importa detenernos porque es un indicador, como decimos, muy simple, ¿sí? No es como otras cosas que requieren mucha psicometría y cuestiones complicadas de entender atrás. No, es en cuántos lugares trabaja, ¿sí? Y bueno, y nos está poniendo un panorama adelante que conocemos, ¿sí? Acá nos permite cuantificarlo y ver la necesidad, cómo esto impacta en las posibilidades de conformar equipos estables en los centros, ¿sí?, de que haya interacciones entre pares propicias también para generar mejores condiciones para el aprendizaje. Por último, queremos referirnos a lo que hace a los recursos que se dirigen a la educación. ¿Cómo es el funcionamiento y la provisión, ¿sí?, de los recursos financieros que se dirigen a la educación? Bien, aquí queremos señalar en primer lugar que nos estamos refiriendo a todos los recursos que se destinan a la educación, sea del tipo que sea, ¿sí?, formal, no formal, todos los niveles educativos. ¿Bien? La parte más clara, la parte celeste de abajo, es todo lo que hace a los recursos públicos, ¿sí?, a lo que se gasta desde el gobierno, digamos, en educación, y esto está representado en términos del PIB, ¿sí? Teníamos en el año 2005, un 3,2% del PIB, y ese gasto aumentó a un 4,56 en el año 2015. Este gasto fue incrementando de manera sistemática hasta el 2012, y en el 2012 parece haber quedado estable, ¿sí? La parte azul, ¿qué es la parte azul? Es lo que se llama renuncia fiscal, ¿sí? La renuncia fiscal no ha aumentado, aumentó muy poquito, ¿sí?
¿Y qué es la renuncia fiscal? Bueno, es lo que el gobierno de alguna manera deja de percibir por exoneraciones que hace tanto a instituciones públicas, ya sea privadas, perdón, de los salarios, aportes patronales e impuestos, así como también de donaciones que hacen las empresas, ¿sí?, a algunos centros educativos que están seleccionados. Y la parte gris lo que nos muestra es el gasto privado en educación. ¿Qué es esto? Bueno, todo lo que los hogares destinan, ¿sí?, también empresas, a el funcionamiento de la educación privada. ¿Qué es lo que vemos? Que también creció, ¿sí? Creció menos que el gasto público, pero también creció. Entonces, aquí hay una apreciación como general, que es, bueno, aumentó el gasto, eso es muy bueno. Uno siempre dice, bueno, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Bien, ahí nosotros hemos tratado de dejar en el informe la idea de que gasto no necesariamente implica resultado, ¿sí?, que hay muchas cosas en el medio y que no por gastar más vamos a tener mejores resultados, pero bueno, ¿hasta dónde es necesario seguir gastando? Es una pregunta que no podemos responder, ¿sí?, pero siempre se toma como referencia esto del 6% del PIB, ¿sí? Bueno, estamos con el gasto público, ¿sí?, que es el 4,5 más el 0,5, abajo de ese 6% del PIB. Pero, ¿por qué 6%? ¿Sí? En realidad, ese 6% podría ser arbitrario, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros también hemos problematizado en el informe y los invitamos a leer. Bueno, ¿cómo es la financiación? Acabamos de ver la magnitud. Bueno, ¿quiénes proveen, además de quiénes financian? ¿Cómo se relaciona el financiamiento con la provisión de estos servicios educativos? Tenemos que un 62% de todo el gasto que vimos en el gráfico anterior está financiado y también puesto a disposición, digamos, de las personas por el sistema público, ¿sí? Hay solamente un 0,8 que está financiado por privados y brindados por públicos, que pueden ser, por ejemplo, el caso de donaciones de empresas a instituciones públicas. Hay un 8,6% que es financiamiento público, pero los prestadores son privados, por ejemplo, CAIF, ¿sí? Y tenemos un 25% donde tanto el financiamiento como la prestación es privada. Otra pregunta que nos hicimos refiere a, bueno, ¿cuáles son los niveles educativos en donde aumentó el gasto? Y lo que encontramos que es en aquellos en donde hubo un mayor incremento del acceso. Federico presentaba al principio del capítulo un claro énfasis en un aumento en inicial y también entre las edades 15, 16 y 17 años. Bien, entonces aquí vemos que hubo un mayor incremento del gasto justamente en inicial y en media, ¿sí? Entonces también nos preguntamos, bueno, ¿cómo es importante tener en cuenta? ¿Es la matrícula la que guía en dónde estamos gastando o cuáles son los criterios para asignar los recursos, ¿verdad? Eso está también desarrollado en el informe. Bien, por último, para ir cerrando, ¿cuál es el gasto promedio por estudiante tanto en el sector público como en el sector privado? Bien, lo importante aquí es que en todos los casos, la barrita clara es el 2005 y la azul es el 2015, que en todos los casos creció el gasto promedio por estudiante. Ustedes van a encontrar en el informe un articulito muy claro, simple, corto, que nos muestra algunas cuestiones técnicas sobre cómo se construye esta información y qué es lo que estamos considerando, que no quiero detenerme ahora. Por último, entre los distintos rubros en que la ANEP informa que gasta, ¿sí?, que son remuneraciones, inversiones y funcionamiento, hemos encontrado que desde el año 2005 al 2015 el rubro que más creció en la torta total del gasto son las remuneraciones. Y esto pone a Uruguay entre los países de América Latina con mayor gasto en remuneraciones, ¿sí? Bien, con esto le doy la palabra a Mariano Palamidesi, que nos va a presentar el cierre del informe. Algunas reflexiones de cierre que plantea el informe y desde ya una invitación a leer el capítulo final.
del cual solo vamos a dar algunas pinceladas. Como se ha señalado, hemos elegido tres cuestiones que señalaba Federico como rasgos distintivos que esta mirada, a partir de estas 4 grandes dimensiones, aparecen en el desarrollo del sistema educativo y en el logro de las metas de escolarización propuestas. En primer lugar, lo que tiene que ver con los niveles, con las cuestiones de la desigualdad y con el problema del ritmo de avance. Por lo tanto, lo que vamos a un poco a esbozar de manera muy sencilla aquí es una serie de reflexiones que tiene que ver comprender la necesidad de que hay que modificar el ritmo de avance para poder lograr logros más equitativos en materia de permanencia, de egreso y de aprendizaje de los estudiantes. O sea, estas 3 cuestiones que estamos planteando conforman un nudo problemático de la situación actual del sistema educativo, con sus logros, muchos de los cuales han sido señalados, en materia de incremento de recursos, de incremento de la cobertura y del acceso, de la disminución de la repetición en primaria, pero también algunos de los déficits o algunas de las dificultades que arrastramos, cuyo nudo central está ubicado por lo menos en 2 de las cuestiones sobre las cuales nos hemos centrado, que tiene que ver básicamente con el logro de aprendizajes y las dificultades que tenemos con una parte importante, o el sistema encuentra una dificultad importante para que una parte significativa de los estudiantes logre avanzar sin rezago y aprendiendo por los distintos niveles y ciclos del sistema educativo, y sobre todo hacerlos egresar en tiempo. Ahí hay un conjunto de problemas que en el capítulo final se esbozan algunas interpretaciones y también algunas reflexiones que se proponen para el debate. Es en este sentido que deben ser tomadas estas reflexiones que están planteadas aquí. No son recomendaciones, sino son ideas de algún modo o reflexiones que apuntan a un conjunto de ideas, fuerza, que parece que entendemos se derivan de los análisis planteados por el informe. En primer lugar, obviamente, continuar mejorando lo que sería la planificación y los criterios de asignación del gasto en educación en función de las metas estratégicas. Ahí hay mucho camino por recorrer. Ha habido un incremento de recursos. Entendemos que esta dinámica difícil debe continuar, difícil en el sentido que el espacio fiscal sabemos que es bien complicado para los próximos años, pero que al mismo tiempo la educación en Uruguay, cuando se compara con la situación de otros países de la región, la inversión educativa uruguaya necesita seguir siendo incrementada para poder dar cuenta y respaldar el desafío de asumir las metas que el país está planteando en materia de escolarización. Y para eso estas metas deben ser alineadas con prioridades de asignación presupuestaria y de recursos que permitan de algún modo sustentar estas metas y llevarlas al ritmo que se debe conseguir para lograr las metas que se están planteando y que el informe analiza en forma bastante detallada. El otro elemento que nos parece fundamental como reflexión final es que aquí se ha señalado varias buenas noticias. Una de las buenas noticias fue, en primer lugar, como señalaba Carmen, es que el informe da cuenta empírica de que el sistema presenta un potencial de desarrollo importante. Y ese potencial de desarrollo importante está en tratar de trabajar sobre algunas dimensiones, como la mejora del clima del aula, la mejora de las interacciones, la mejora del sentido del trabajo de aula, y al mismo tiempo la revisión muy meditada o el ajuste de los mecanismos de seguimiento, de feedback y del acompañamiento a los estudiantes por parte de los profesores, por parte de los maestros, como un núcleo fundamental que ayuda a mejorar el nudo que el sistema tiene en relación con el avance, con aprendizaje y sin rezago
que debería caracterizar a la mayor parte de la trayectoria de los estudiantes. Pero la segunda gran noticia, aparte de las variables que hemos analizado en el informe, tiene que ver con la tarea que ha empezado la ANEP hace un tiempo, que es fundamental a juicio del INED, que tiene que ver con la definición de los perfiles de egreso. Los perfiles de egreso pueden ser una gran herramienta de articulación y de comunicación dentro del sistema educativo para, de algún modo, hacer más coherentes las expectativas y los mandatos de cada uno de los tramos de los distintos ciclos y niveles del sistema educativo, y también para fijar más claramente, de algún modo, qué esperamos como desempeño de los estudiantes en cada momento de la trayectoria educativa. Para eso contamos con información de evaluaciones que permite que estos perfiles de egreso realimenten una discusión sumamente productiva con la información que se está generando, tanto a nivel de la ANEP, por diversos mecanismos, como también por parte del INED, con la puesta en marcha de Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos. Todo esto va a realimentar, esperamos, entre todos, construir una dinámica virtuosa entre definición de perfiles de egreso, trabajo de desarrollo del currículum, evaluación, tanto a niveles más formativos y de acompañamiento a los centros, como la evaluación del conjunto del sistema, pero que de algún modo generan una mayor consistencia a nivel del sistema educativo en lo que refiere a las prioridades de la formación docente, las políticas de enseñanza y la evaluación en torno a aquellas prioridades formativas que deben terminar de construirse en los perfiles de egreso. Yo creo que, no soy yo, obviamente es el Instituto en su informe, que entiende que esta es una gran oportunidad, que están dados los elementos en materia de evaluación, de información, de reflexión y de mejora de las definiciones curriculares para hacer de esto un diálogo virtuoso para contribuir a la mejora. Obviamente esto es fundamental también, no solo en términos de pertinencia y de logro, sino también de equidad. Los perfiles de egreso pueden ser un gran instrumento para la lucha por mejorar los niveles de equidad, no solo en los procesos, sino en los resultados del sistema educativo en materia de aprendizajes y obviamente también en materia de egresos. Esto se vincula con esta tercera gran, yo diría, reflexión, que tiene que ver con la necesidad de ir construyendo para un próximo quinquenio o para otros instrumentos de política que se generen, la necesidad de introducir metas en materia de logros de aprendizaje. Tenemos metas relativas al acceso, a la permanencia, al egreso y a otras variables del sistema, pero creemos que es, ya con la experiencia acumulada en el país en evaluación, de introducir también metas en materia de logros de aprendizaje para poder de algún modo traccionar la voluntad de los actores y la prioridad de la inversión para lograr cambios sustantivos en el núcleo clave del sistema, que es la apropiación de conocimiento y de saberes y de habilidades por parte de los estudiantes. Obviamente hemos señalado que una gran oportunidad tenemos ahí, y empíricamente se puede mostrar, es que para que el aprendizaje sea posible, para que la tarea del aprendizaje tenga sentido, tiene que crearse en las aulas, y obviamente muchas de ellas las hay y hay que seguir trabajando para eso, es crear un clima de trabajo favorable para el aprendizaje. Datos de distintas evaluaciones muestran las dificultades que tiene el país en materia de clima de aula, y en esto obviamente no puede pensarse aisladamente, sin pensar que parte del clima del aula debe ser trabajado no solo desde el punto de vista de la definición curricular, sino de la formación docente, pero también de la forma en que se contrata y se gestiona el trabajo docente en los centros, pero creo que esto es una variable fundamental sobre la cual esperemos que haya muchos debates en los próximos años para poner en marcha políticas en este sentido. Y un punto, por último, fundamental, es la necesidad de, respecto de la repitencia
estrategias de diagnóstico y apoyo oportunos y eficaces para reducir desigualdad de logros, que se expresa muy tempranamente en el sistema educativo. La ANEP tiene en marcha sistemas de medición, estos deben ser apoyados, deben ser fortalecidos y deben ser continuados para que el sistema, los maestros, los profesores, no reaccionemos tarde, sino que reaccionemos a tiempo para brindar segundas, terceras, cuartas, las oportunidades que sean necesarias para que los alumnos aprendan y avancen sin rezago. Y respecto al trabajo docente, nos parece que es un prerequisito fundamental, es que para seguir teniendo una docencia motivada, comprometida con el trabajo de los centros, es necesario seguir en un contexto que sabemos que va a ser fiscalmente difícil, la mejora en las condiciones de trabajo y en las remuneraciones. Esto es un asunto que el país debe discutir muy bien y por lo tanto conlleva también una discusión sobre cómo introducir mejoras en la eficiencia del gasto para seguir avanzando en un camino que haga a la docencia como una profesión cada vez más atractiva y cada vez más profesionalmente cada vez más interesante. Y por lo tanto ahí también se vincula con un tema fundamental que plantea el informe, que es que debemos seguir persistiendo en la necesidad de seguir avanzando en cambios en la forma de contratación, sobre todo en la educación media, pero obviamente también está el problema del reconocimiento de las horas de preparación, de trabajos, de corrección y de formación que llevan los profesionales de la educación y que es necesario sustentar porque la educación que necesitamos depende fuertemente de la pertenencia, del compromiso institucional y de la posibilidad de formar equipos en las instituciones. Y obviamente también esto implica mejorar el diseño y la implementación de las políticas que hacen a fortalecer la formación y el desarrollo profesional docente. Esto es algo en lo cual se ha avanzado en los últimos años y creemos que debe ser convergente con los puntos antes señalados. Para todo esto, y para terminar, el INED está comprometido a hacer una contribución que esperamos sea de interés para el conjunto de los actores educativos, sociales, políticos del país, y tiene que ver con generar información, generar interpretaciones y evaluaciones basadas en evidencia sólida y sistemática, y que de algún modo contribuya a mejorar el debate público y la formulación y el monitoreo de las políticas públicas. Para eso ha generado obviamente un instrumento que ya está fijado por ley, que es este informe que estamos presentando hoy, pero obviamente el informe no aborda todas las dimensiones y que se complementa con otros grandes instrumentos que está construyendo el INED y que ya está poniendo en marcha, que tiene que ver con Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos, que realizó su primer piloto para primaria el año pasado y que va a realizar la evaluación definitiva de primaria este año en ciclo trianual, y que va a realizar la evaluación de tercero de educación media en primaria, tercero y sexto, y tercero de educación media en el año 2018. Al mismo tiempo hemos puesto a disposición del público los primeros módulos del Mirador Educativo, que es de algún modo un repositorio de información y un sistema de diálogo entre la información y el público usuario de la información sobre dimensiones clave del sistema educativo, que se actualiza de una manera obviamente mucho más continua que un informe bianual, y que este año va a completar con nuevos módulos la información para monitoreo del sistema. Y por último querríamos señalar también el estudio panel que vamos a realizar el año que viene y que se va a formar parte del trabajo sistemático del instituto, que implica seguir a los estudiantes no solo en un punto sino en una trayectoria para tratar de entender no solo las formas en que transita en el sistema, sino también cómo esto se va reflejando en pruebas y en el aprendizaje. Con este conjunto de instrumentos lo que queremos es cumplir con nuestra misión institucional, que es contribuir a mejorar por medio de la información y del conocimiento, contribuir al mejoramiento del debate y la calidad de las políticas. Les queremos
agradecer la paciencia por los inconvenientes técnicos y desde ya agradecer en nombre de todo el instituto, de su comisión directiva y de todo el personal y de los equipos técnicos su asistencia el día de hoy y su, digamos, compromiso con la educación en este acto. Muchas gracias.